Hoy estaremos a la luz de los Salmos en el capítulo 60, así que te invito a que tomes tu Biblia, un lapicero, tu cuaderno y vamos a aprender lo que hoy la palabra del Señor nos quiere enseñar. La primera pregunta que te tengo el día de hoy, sé que todos experimentamos por problemas y dificultades y se vuelve como en torno de una guerra, de una lucha constante, cotidianamente para todas las personas. Pero la pregunta que te quiero hacer, ¿has experimentado derrotas en tu vida? Y me refiero a derrotas espirituales, aquellas que a veces nosotros no comprendemos por qué llegan este tipo de derrotas. Pues déjame decirte que David también experimentó este tipo de situaciones. El rey David, aquel que fue ungido por Dios para ser rey, para ser príncipe sobre Israel. Un general estadounidense dijo lo siguiente, dijo: en la vida, en las guerras, conocemos más de guerras que de paz. Lo cierto es de que muchas veces nosotros queremos encontrar una paz a través de las guerras. Entonces, cuando nosotros comprendemos que las guerras son inútiles, es cuando nosotros entregamos esa guerra en manos de Dios, aquel que lleva todas las victorias en sus manos. Pero entrando ahí al capítulo 60, es una plegaria pidiendo ayuda contra el enemigo. Y te recordaba yo en videos anteriores que es otro Mictán, es una enseñanza de David hacia las nuevas generaciones o a su propio pueblo, así como para nosotros. Nada más tomaré 5 versículos el día de hoy, así que te invito otra vez a que abras tu Biblia y vayamos ahí a Salmo 60 del 1 al 5. Leo para ti y dice así: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Entre las guerras, el ejército de Israel también experimentó las derrotas, así como tú y yo a veces experimentamos este tipo de derrotas en la vida espiritual. Hasta pareciera ser que las derrotas son normales. Algunas veces estas derrotas vienen porque Dios las ha permitido para fortalecer aquellas áreas donde somos vulnerables, donde necesitamos reforzarlas, donde necesitamos atacar y preparar esa área en nuestra vida. En el ejército, cuando hay lugares o áreas débiles, el comandante, el capitán, el encargado tiene que reforzar esa área, preparar esa área, preparar a sus soldados para determinada área, ya sea para hacer frente o para hacer ofensa o para hacer defensa. Pero nosotros también tenemos ese deber de estarnos preparando continuamente en la palabra del Señor, estar fortalecidos siempre en la palabra del Señor. No siempre todas las guerras se ganan. Hay algunas guerras que tenemos que experimentar la derrota para fortalecer esas áreas. Otra cosa, que a veces Dios mismo permite que estas guerras las experimentemos como derrotas, porque a veces no hay esa comunión con Dios. No se está obedeciendo a Dios conforme a Él está pidiendo. El Señor en esta ocasión parece ser que ha abandonado al pueblo de Israel. Dice David: oh Dios, tú nos has desechado. ¿Notas ahí cuál es la diferencia de esta oración? En otras oraciones hemos visto exaltar inicialmente el nombre del Señor. Ten misericordia, Señor, tú nos has hecho refugio. Hay algunos de estos tipos de pasajes, pero ahora la oración comienza: tú nos has desechado, nos quebrantaste. Al entregarlos en manos enemigas, ellos pues estaban siendo castigados, por así decirlo. Pero Dios había permitido esto, te has airado. Pero quiero llevarte ahí a esta palabra que David hace en el versículo 1, vuélvete a nosotros. Es como si Dios mismo los hubiera dejado a su suerte. No hay nada peor, no hay nada peor que sentir el abandono de Dios. Inclusive, no hay nada peor que sentir el abandono de Dios a que tu enemigo te esté venciendo. El enemigo puede vencerte en esta lucha, pero si Dios hace falta, si Dios te abandona, lo has perdido todo. Mas sin embargo, aquí David sabe que Dios va a escuchar su petición. ¿Cómo enfrentaríamos al enemigo sin la presencia de Dios? Esto es imposible.
Vayamos ahí a Santiago 4:7 y vamos a encontrar pasajes tan hermosos como esto. Te invito a que vayas conmigo a Santiago 4:7 y dice la palabra del Señor, dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La llave está al inicio de Santiago 4:7, someteos. La palabra someteos quiere decir humillarse. Algunas otras traducciones dicen obedezcan a Dios. Y eso es lo que nosotros deberíamos de hacer cuando estamos experimentando este tipo de situaciones, ya sea en derrota o en victoria. Seguir sometiéndonos a ese Dios que ha prometido estar siempre con nosotros. También otra de las cosas que muchas veces nosotros podemos acudir a ese Dios tan hermoso y tan maravilloso y tan grande, es que nosotros mismos podemos alinearnos a lo que Dios espera de nosotros. David comienza en el versículo 2 a describir la fuerza y el poder de ese Dios lleno de misericordia. Dice: hiciste temblar la tierra, le has dado, la has hendido. Y la idea aquí es que Dios mismo, al abandonar al pueblo de Dios, al sentir ellos su abandono, no solamente ellos están sintiendo este efecto del abandono de Dios, sino que la misma tierra, la idea es de que se agrieta, se rompe, se abre. Pero ahí mismo en el versículo 2 dice: sana sus roturas porque titubea. Te das cuenta cómo el poder y la presencia de Dios, ya sea en nuestra vida, en la vida de David, en el mundo, es significativamente grande. Porque la idea es de que sin la presencia del Señor en el mundo, este mundo sería una catástrofe. Es Dios quien sostiene con la palabra de su poder el universo. Pero no solamente eso, el versículo 2 también nos dice: sana sus roturas. Él está también acudiendo a Segunda de Crónicas 7:14. Ve conmigo ahí, Segunda de Crónicas 7:14. Y dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Ves las conexiones que hay entre este texto de Salmos 62 y Segunda de Crónicas 7:14? David está de una manera reconciliándose nuevamente con el Señor, está buscando el nombre del Señor, se está humillando, está invocando a ese nombre que es sobre todo nombre, y le está pidiendo en plegaria que sea Él quien restaure nuevamente lo que han estado experimentando, la derrota, su ausencia, el efecto que tiene sobre la tierra la ausencia de Dios. Dice el versículo 3: has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Dios ha permitido. ¿Te acuerdas que también te hablé de un Dios que permite ciertas cosas, promueve y practica ciertas cosas? Dice aquí el versículo 3: has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Y muchas veces estas cosas duras vienen a ser parte de nuestra formación, de nuestra madurez, para que cuando pasemos por momentos difíciles también tengamos de dónde echar mano. Y David dice en el Salmo 71:20, ahí enseguidita, unas 3 páginas adelante, dice el Salmo 71:20: tú que me has hecho ver muchas angustias y males. Así que para aquellos que dicen que Dios no envía estas cosas, aquí tenemos un texto donde es Dios mismo quien nos va preparando. Miramos la vida de Job, y si no fuera por el prólogo que se nos adelanta cómo se dieron los hechos, pensaríamos que es algo que no es permitido por Dios. Pero aquí dice: tú que me has hecho ver muchas angustias y males. Pero fíjate cómo termina este Salmo 71:20: volverás a darme vida. Ahí está la esperanza de David. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Esto es sorprendente, porque aunque estemos pasando por cosas muy difíciles, por cosas duras, por angustias, por problemas, por dificultades, es Dios quien nos dará esa victoria. Dice el versículo 3: nos hiciste beber vino de aturdimiento.
Y la idea aquí es de que después de que todo lo que han pasado, es como que se hubieran emborrachado, se hubieran aturdido. Esto no quiere decir que ellos están borrachos. Eso quiere decir que es comparado a aquel que se embriaga, aquel que pierde la razón y pierde el entendimiento. Mas sin embargo, también aquí dice, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Es como que si el aturdimiento los llevara a comprender por qué razón están pasando por esto, por estas cosas. Dice, cuando estamos pasando por momentos más difíciles, no sé si a ti te ha sucedido, pero a veces vienen más preguntas que respuestas. Pero David conoce aquí la respuesta. Vayamos a Hechos 3, 19 y 20, hablando ya después de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 3, 19, 20. Y por eso no quería comentar todos los versículos, porque hay muchas cosas que hacer aquí, que comentar. Dice el versículo de Hechos 3, 19 y 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Te das cuenta cuál es la clave de todo esto? Arrepentimiento y convertíos al Señor Jesucristo. Dice el 20, y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado antes. Es el Señor Jesucristo las respuestas a nuestros problemas, a nuestras angustias, a nuestros pesares. También el libro de Mateo nos dice que Juan el Bautista, cuando predicaba, decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esta es una vida que Dios transforma, que Dios cambia. No quiere decir que no vendrán problemas y aflicciones, sino que Dios ha prometido estar en estas situaciones tan difíciles. El versículo 4 de Salmo 60, has dado a los que te temen bandera. Dios había prometido ya a David, le había dado a David una promesa de que él sería el Dios de Israel. Y cuando hablamos que Dios ha dado banderas, la bandera cuando es ondeada es símbolo de victoria, pero estas victorias es cuando nosotros estamos bajo la voluntad de Dios. Y aquí dice que nos ha dado ya la victoria el Señor. Simplemente que a veces nos olvidamos de ondear la bandera, de exaltarla, de levantarla. El nombre de nuestro Señor Jesucristo debe ser ondeado en cualquiera de las circunstancias. Dice el versículo 5, para que se libren tus amados. Y déjame llevarte a Crónicas, Primera de Crónicas 17, 22. Ya Dios había preparado este pueblo desde antes para que fueran los encargados de dar a conocer el nombre de Dios a todas las naciones. Dice, tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Esto es muy importante porque ahora el Israel que Dios ha escogido es la iglesia. Este es el Israel espiritual que Dios ha elegido, y por medio de la iglesia vamos a dar a conocer ese nombre, que es sobre todo nombre, para que todo pueblo, raza y nación vengan al conocimiento de la persona de Jesucristo. Y termina el Salmo, dice, salva con tu diestra y óyenos. No hay nada más seguro que la diestra de Dios, no hay nada más seguro que la mano del Señor, no hay nada más seguro que creer en sus promesas. David apela al amor incondicional de Dios y las victorias que Jehová ha prometido como su pueblo. También David reconoce que son el pueblo escogido de Dios. Más adelante el apóstol Pedro nos dice que somos real sacerdocio, pueblo escogido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. En momentos de peligro podemos acudir a ese Dios. En momentos de que creemos que las derrotas están llegando, podemos acudir a ese Dios en arrepentimiento, en fe, con confianza, con seguridad. Y no importa la situación que estemos pasando, Dios ha prometido estar siempre con nosotros. Termino con esto, Jeremías 33:3, un texto tan conocido por todos los cristianos y que muchas veces hemos olvidado de ponerlo en práctica. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El secreto está en seguir clamando a aquel Dios que ha prometido siempre escucharnos. Dios te bendiga. Esto fue A la Luz de los Salmos, capítulo 60, del 1 al 5. Bendiciones.